Bueno, pues buenas tardes a todos, señor alcalde, señora delegada de Educación, el director del CEP, compañeros del centro, profesores y otros docentes de la localidad, alumnos de primer bachillerato, alumnos del aula de la experiencia, y demás público que haya venido desde otros lugares también para este acto. Todos sois bienvenidos, estamos encantados de que estéis con nosotros hoy en esta jornada, ¿no? Para nosotros es un placer y un honor contar con vuestra asistencia, como he comentado, y esta jornada la hemos planteado para rebautizar este edificio anexo que tenemos en nuestro instituto, al que antiguamente o también en la actualidad llamamos todo la parte nueva, el edificio nuevo, ¿no? Y lo vamos a hacer con el nombre de Edificio Rafael del Riego. Esto se enmarca en un conjunto de actividades que hemos realizado en este curso 23-24 con respecto a la figura de Rafael del Riego. Y, bueno, este curso realmente se encuentra dentro, 23-24, de lo que sería el bicentenario de su fallecimiento en noviembre de 1823, ¿vale? Para haceros un poco el orden del día, esta mañana ya hemos empezado la jornada con una charla para los alumnos de segundo bachillerato, porque estos contenidos donde trabajamos Rafael del Riego en el centro, pues aparte de historia del mundo contemporáneo, pues está dentro de historia de España, del tema de la Gran Independencia, reinado Fernando VII, el tema 5 de historia de España, ¿vale? Hoy esta conferencia, de la que ahora voy yo también a actuar de presentador, Riego, símbolo, mito y leyenda, y después posteriormente nos iremos a lo que es esa zona inicial del edificio, que para ustedes donde realizan las votaciones aquí en este instituto, pues es en ese edificio. Al principio de él vamos a hacer un pequeño acto donde vamos a dejar visible una placa conmemorativa que denomina a ese edificio como Rafael del Riego, ¿de acuerdo? Y bueno, vamos a excusar la ausencia de don Ricardo Junquera, que ha estado colaborando con nosotros en todas estas actividades. Hoy no está presente con nosotros por cuestiones personales. Le deseamos que vaya lo mejor posible la problemática que tiene. Le damos desde aquí un fuerte abrazo al amigo Ricardo. Y ya, pues sin más dilación, yo voy a usurpar el papel que iba a realizar él de presentador de don Francisco Domingo Román Ojeda, y vamos a iniciar su presentación, si os parece bien, ¿de acuerdo? Bueno, Francisco Domingo Román Ojeda, natural y vecino de aquí de Las Cabezas de San Juan, es maestro de profesión, ya pertenece al benemérito Cuerpo de Jubilados de España, sección Real Betis Balompié, y en esta dilatada vida laboral pues ha trabajado en el Departamento Cultural del excelentísimo Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan, coordinó los actos de homenaje a Rafael del Riego en 1988, estuvo en el Gabinete Psicopedagógico Municipal, con su labor docente la ha desarrollado pues, en el Colegio María Luisa Pajés, en la Algodonera, en el Juan Marín de Vargas y también en el IES Ciudad de Las Cabezas, participando en el cambio de María Luisa Pajés como colegio hacia su formación como instituto. Pertenece desde sus orígenes a la asociación ASCIL, Asociación Sevillana de Cronistas e Investigadores Locales, y sobre todo aquí lo que nos trae a Francisco Domingo, que es para nosotros una fortuna, un privilegio, pues su pasión por la investigación y la historia local. Dicho interés pues presenta sobre todo dos vertientes en su trabajo, ¿de acuerdo? Una, que sería la religiosidad popular, que le ha llevado a editar varios trabajos sobre estas asociaciones con siglos de historia, como la aproximación a la historia de la Hermandad del Santo Entierro, de Las Cabezas de San Juan, 2004, estudio histórico-artístico de la Hermandad Jesús Nazareno, en Las Cabezas de San Juan, en 2007, la Hermandad del Glorioso Señor San Roque como referente del Miércoles Santo Cabeceño, en 2012, en el Simposio de Hermandades de Sevilla y su provincia, el 13 Simposio, y otros temas pues también han sido, por ejemplo, el Grandes o Pequeñas Historias de nuestra pequeña o gran historia, primera parte. Y, digamos, también tiene otros trabajos sin editar en esta vertiente, como el vinculado a la Iglesia Parroquial de San Juan Bautista, o la guía didáctica para una visita de la Iglesia de San Juan Bautista, o también dedicado al que le da el nombre a nuestro instituto, Manuel Delgado Brackenbury. Y la segunda vertiente que os he comentado, pues sería un reconocido biógrafo de la figura que hoy aquí nos ocupa y nos preocupa, que es Rafael del Riego, ¿vale? A quien ha dedicado
varias publicaciones y numerosos trabajos, artículos y estudios. Entre ellos, pues de todos conocidos, Riego, Héroe de las Cabezas, en 1988, Riego, Un grito de libertad, en 2002, o El general Riego y las cabezas de San Juan, de 2012, en la 9ª jornada de Historia sobre la provincia de Sevilla, ¿vale? También ha colaborado con trabajos sobre Riego, como por ejemplo el de Senén González Ramírez. En cuanto a sus aportaciones a la historia local de las cabezas, tiene varias aportaciones relevantes, como el tema del título de la ciudad de las cabezas, homenajes históricos a Riego tanto en las cabezas como en Tineo, la historia, ya hemos visto, de la parroquia de San Roque y numerosos datos sobre la Hermandad de los Remedios o las hermandades de Jesús Nazareno o el Santo Entierro. A esta labor editorial hay que unir una gran cantidad de artículos en diferentes medios, así como numerosas conferencias, como la que hoy aquí nos tiene aquí presente. Bueno, pues para concluir, para mí, sobre todo, empezó Francisco de Domingo siendo un conocido que, al parecer, pues tenía conocimiento sobre Riego, y con el paso del tiempo y muchas charlas, pues he aprendido que efectivamente es un gran especialista en la figura de Riego, pero es también alguien con que es un placer debatir, conversar de una gran variedad de temas y cuya presencia, como hemos comentado al principio de mi intervención, pues no es solo un privilegio y una fortuna, sino un lujo y un placer. Sin más, le pasamos la palabra a Francisco Domingo. Muchas gracias, ¿de acuerdo? Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. La verdad que cuando Álvaro me dijo que tenía que asumir la presentación de este acto y me pidió una especie de currículum o algo así, yo, como ya la palabra currículum lo abandoné, cuando se jubila uno abandona ciertos términos y ciertas palabras, yo esa la abandoné. Y yo le dije simplemente que me presentara como que era un maestro jubilosamente jubilado y que era de cierto equipo que no voy a decir aquí, pero que tiene también los cariños de Álvaro. Simplemente le dije que dijera eso. En principio, de ser bien nacido, ser agradecido, yo quiero agradecer a la comunidad educativa del Instituto Manuel Delgado Brackenbury, representado hoy por Álvaro en esta mesa, ¿no?, la invitación a este acto que para mí supone un honor, porque hablar de Riego siempre supone para mí un honor, ¿no? Y agradecer evidentemente las palabras de Álvaro, que son fruto más bien de una amistad que al menos procuramos alimentar de vez en cuando, no tan frecuentemente como desearíamos, ¿no? Y quiero felicitar por la iniciativa que toma este instituto. Pues yo entiendo, y lo dije hace mucho tiempo, cuando yo era docente también, que los espacios hay que humanizarlos. Muchas veces asistimos al salón de actos. Qué distinto es si asistimos al salón de actos Antonio Machado, por ejemplo, o al salón de actos Roble, por ejemplo. Entiendo que hay que humanizar los espacios porque es interesante. Y por otra parte, creo que es interesante también lo que se está haciendo aquí, el conocimiento, pero también el reconocimiento de los valores que encarnaron ciertas personas a lo largo de la historia. Y con Rafael del Riego creo que sobran las palabras. Rafael del Riego, símbolo, mito y leyenda. Podríamos haber añadido también a la conferencia mártir. Rafael del Riego, y posiblemente sea lo que más nos ha llegado, ha sido símbolo, ha sido mito y ha sido leyenda. Esto forma parte de un trabajo muy amplio que yo llevo realizando hace varios años, que genéricamente, para que no nos confundamos mucho, puede ser la fama de Riego, ¿no? Cómo Riego se inserta, y a mí lo que me interesa, y ya lo digo en el año 88, en mi primera edición sobre la biografía de Riego, lo que me interesa es cómo ese mito, ese símbolo se convierte en un mito, pero popular, un mito del pueblo, y va a entrar por todos los poros de nuestra piel, y eso es lo que voy a intentar demostraros hoy, cómo Riego es un mito popular, un símbolo popular que ha llegado hasta nuestros días en toda la extensión de su contenido y cómo es necesario mantener ese mito. Posiblemente Rafael del Riego haya sido uno de los personajes más famosos de la historia de España. Sin duda ha sido el más popular y también vamos a intentar demostrarlo.
Pero tenemos que tener en cuenta que siempre va a haber una dificultad para discernir entre lo que fue Riego hombre, persona, de carne y hueso, y lo que fue Riego símbolo, que muchas veces se ha confundido y muchas veces no ha sido ni positivo para él. Yo creo que siempre fue negativo para él. El mito de Riego, como señaló Víctor Sánchez, y empiezo a dar algunos nombres porque creo que es necesario dar algunos nombres, fue ante todo un mito popular, un mito de reencarnación y de esperanza en un nuevo tiempo que nacía. Y esa esperanza, que después se vio frustrada, como se han visto otras esperanzas frustradas a lo largo de la historia de España. Decía también otro autor, Emilio Laparra, ¿no?, que son necesarios más datos históricos sobre Riego y menos opiniones. Sobre Riego opina aquí hasta el más pintado, hasta el más pintado. Hasta el que algún día dijo que, oye, ¿qué hace Francisco Domingo aquí hoy? En un colegio. No, viene a hablar de Riego. Y dice, pues yo no sabía que Francisco Domingo sabía de agricultura, de campo. Evidentemente, también tenía, aquí todo el mundo tiene derecho a opinar y a decir lo que le parece algunos verdaderos disparates, como a lo largo de la historia se han dicho sobre Rafael del Riego. Con Riego está claro que se hace un nuevo espacio político y se abandona algo que no tiene retorno, que es el antiguo régimen, un régimen casi feudal que se mantenía todavía en el reinado de Fernando VII. Se han escrito varias obras, después os pondré algunos ejemplos, sobre el trienio, con motivo del bicentenario. Yo creo que Manuel Chus, que es un profesor de la Universidad de Alicante, hace un resumen perfecto de lo que fue el trienio y de la importancia que tiene el trienio y que ha tenido el trienio hasta nuestros días. Él dice que se echaron las raíces de muchas de las instituciones que perviven hoy en nuestro país. El sistema representativo, la división de poderes, la independencia judicial, la libertad de prensa, los primeros esbozos de partidos políticos, los ayuntamientos, las diputaciones, la división provincial, el Ejército Nacional, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso, toda nuestra democracia que gozamos hoy en día es deudora de Rafael del Riego y del movimiento que protagonizó. Porque hay que entender que Riego fue importante no por lo que hizo, sino por lo que encarnó. Las palabras no son mías, son de otro gran hombre al que le tengo una admiración terrible, que fue Alberto Gil Nogales, del que después también les voy a hablar un poquito. Y vamos a meternos en tarea. ¿Dónde se manifiesta este símbolo, este mito de Riego? Yo lo dejo claro desde el primer momento. Se manifiesta en todos los ámbitos. A nivel literario, tanto en narrativa, en lo que se ha denominado novela o novela histórica, a nivel lírico en la poesía, un campo tremendo, inabarcable. En el teatro, a nivel historiográfico, a nivel iconográfico, también un ámbito casi inabarcable en la pintura, grabados, litografías, xilografías, estampas, etcétera, etcétera. En la escultura, hablaremos también un poquito de ella, y en una parte que a mí me apasiona, que es la musical. La musical, por supuesto, en canciones, en ópera, en zarzuela. Ahora vamos a ver después como un ejemplo cómo Riego va a llegar a esos ámbitos. El himno de Riego, del cual hablaremos también del himno de Riego, y el flamenco, un tema que me está ocupando mucho tiempo, pero con el que estoy disfrutando bárbaramente, porque se unen dos pasiones, la que tengo por el flamenco y la que tengo por Rafael del Riego. En la moda, después veremos cómo se manifiesta en la moda, en lo cotidiano, lo que pueden ser juegos normales, juegos de mesa, en los homenajes, algunos veremos muy curiosos, en los lugares también veremos cosas muy curiosas. ¿Y dónde se manifiesta? Pues en España y en el extranjero, en Portugal, en Inglaterra, en Francia, en Alemania, en Italia, en Rusia y, por supuesto, en Iberoamérica. ¿Cómo se va a formar este símbolo, esta leyenda de Rafael del Riego? En principio, porque Rafael del Riego fue un hombre audaz, arrojado, valiente, osado. Se podrá criticar muchas cosas de Rafael del Riego, que si no tuvo una capacidad política interesante, él no era político. Olvidamos esto también. Pero lo que nadie puede negar es que fue un hombre audaz,
con arrojo, valiente y osado. Se va a manifestar también en su constitucionalismo y su lucha por la libertad y por una línea roja que él tuvo, que era precisamente la Constitución de 1812, una línea que jamás va a atravesar, a pesar de que en determinados momentos de su historia se va a pedir que atraviese esa línea, lo cual lo hubieran convertido, evidentemente, en otro tipo de persona y posiblemente en un golpista. Se va a manifestar también en su fama de la que él quiso escapar, pero lamentablemente no pudo. Los acontecimientos le llevaron como en una especie de inercia que se va a dictar sentencia ya prácticamente desde el 1 de enero de 1820, y esa fama va a actuar como el dogal que el 7 de noviembre de 1823 va a aprisionar su garganta, dejándolo injustamente sin vida. Se va a manifestar también en todas las vejaciones que va a sufrir a lo largo de su vida, a lo largo del periodo de su apresamiento, cuando está en capilla y cuando está en el suplicio en los últimos días y, por supuesto, tras su muerte. Yo les hablaba esta mañana a los chavales de segundo de bachillerato de que Riego sufrió todas las vejaciones posibles. De hecho, sufrió hasta el robo cuando estuvo en capilla. Y diréis, bueno, el robo de una pintura. Y diréis, bueno, ¿qué importancia tiene esto? Hombre, en principio era una pintura de su mujer, una pintura pequeña que Riego conservaba de su mujer. Y si os digo que era de Goya, pues entenderéis dónde viene el problema, ¿no? Hubo quien, Alberto, siguió el hilo de esa pintura y no se ha encontrado, evidentemente. La utilización de su símbolo, de su mito, de su leyenda, va a ser una constante en la vida de Rafael del Riego. Riego va a tener por encima de él su símbolo que no va a ser nada beneficioso para él. Riego va a ser convertido en 1820 en el símbolo de la Revolución Española. ¿Cuándo se va a formar ese símbolo? Hemos visto el dónde y el cómo, vamos a ver cuándo. Hay un primer momento en que se va a formar, que es en el pronunciamiento de las cabezas. Va a adquirir una fama, que ahora lo vamos a ver, descomunal, como ningún personaje ha tenido en la historia de España. Riego, decíamos que era osado, que era valiente, que era lanzado, ¿no? Cuando muchos venían ya, al revés, cuando Riego iba ya muchos venían, ¿no? O al revés, no sé cómo es el dicho, ¿no? Pero lo cierto y verdad que va a forjar una leyenda a través de la columna móvil. La columna móvil fue un movimiento que Rafael del Riego hizo al no poder entrar en Cádiz y estar allí con los brazos cruzados. Él dice, bueno, pues vamos a salir proclamando por los pueblos de Andalucía la Constitución de Cádiz. Riego creía, era iluso, podemos decir que fue iluso, creía que esa Constitución iba a rendir a todos los pueblos de Andalucía, al menos de Andalucía occidental. No fue así. Riego empieza con una columna de 1.500 hombres y acaba con aproximadamente 40 en Bienvenida, 3 meses aproximadamente más tarde. Pero sí que va a forjar una leyenda muy interesante. La actuación de Riego durante el trienio. Hemos dicho que la línea roja de Riego es la Constitución. Jamás la va a traspasar. Le pidan lo que le pidan, le hagan lo que le hagan. Va a acatar y en sordina por detrás va a protestar. Esta imagen que le traigo, que es un grabado que adquirí en Italia, es muy curioso porque es muy poco frecuente ver a Riego y a Quiroga. Riego no era la cabeza del pronunciamiento, era Quiroga, no lo olvidemos. Lo que pasa es que Riego va a adquirir el protagonismo que le va a dar el pueblo posteriormente. Ahí se ve a Riego y a Quiroga defendiendo al felón de Fernando VII del pueblo. Es algo un poco... Este hecho no se dio exactamente así, pero sí que Riego, a petición de Fernando VII, se dirige a los madrileños para pedir que cesaran de cantar el Trágala, del cual después lo vamos a escuchar, y los vivas a Riego, y los vivas a su persona. Y por supuesto, por el injusticiamiento. El término no es mío, es de un periodista asturiano, pero es la realidad. Riego fue injusticiado. Hablar de
justiciamiento hablaría de justicia, y la justicia nunca existió ni en la vida ni en la muerte de Rafael del Riego. ¿Cuándo se va a formar este símbolo? ¿Cuándo, y cómo se va a dar cuenta Riego? Fijaros, en 1821 la prensa recogía ya: ¿cuánto perjudican al héroe Riego los que por sus miras particulares valen de su nombre para comprometer el gobierno y a la nación? Estamos hablando ya de 1821, Riego ya es tildado como héroe. El propio Riego dice: desde mi entrada pública en Sevilla en 21 de marzo hasta mi salida para Madrid en 26 de agosto, me vi convertido por efecto de las circunstancias en un objeto de envidia, de celos, etc. Riego es consciente de esta fama que está actuando en su propia contra. Y hay un fragmento muy interesante del propio Riego, que dice lo siguiente: los obsequios inapreciables que recibí en Utrera, en Morón, Montellano, Villamartín, Bornos, Arcos, Jerez, Puerto de Santa María, Cádiz, Sanlúcar, las Cabezas de San Juan y los Palacios son infaliblemente los motivos de mi actual situación. ¿Por qué es importante? Por dos cuestiones. Primero, porque demuestra que Riego ya era consciente de esta fama que le estaba molestando, ¿no? Y por otra parte, porque ya nos habla de que Riego posiblemente estuviese aquí después del pronunciamiento del 1 de enero, estuviese aquí en las Cabezas. Habla de algo que se le hizo. Hay constancias de que ya en 1820 en este pueblo se quiso hacer algún tipo de homenaje, algún tipo de monumento en torno a Rafael del Riego. Hay ese y otros a lo largo de la historia. Vamos a meternos en veredas, vamos a meternos ya con la literatura. Y vamos a meternos con la prosa y la novela. Yo lo pongo histórica entre comillas, porque muchas veces la novela histórica tiene poco de histórica y más de novela, o menos de novela. Prácticamente desde el principio del trienio hay obras que van a hablar sobre Rafael del Riego. Estamos hablando de novela, ¿no? Aquí les traigo algunos ejemplos y me voy a referir concretamente, no es una lista exhaustiva, es unas pinceladas que he ido pegando, ¿no? Aquí dos: El terror, dentro de los episodios nacionales de Benito Pérez Galdós, y de Pío Baroja, Con la pluma y el sable. Ninguno de los dos entendieron al Riego, ninguno de los dos fueron favorables al movimiento de Riego. Influido por una historiografía de vencedores, que se crea en la segunda mitad del siglo XIX y cuyo principal, baluarte fue Antonio Alcalá Zamora. Al principio muy amigo de Riego, muy liberal, pero que en un libro que tiene Recuerdo de un anciano, ya cuando nos vamos haciendo ancianos olvidamos las cosas. Créanme que es verdad. Y Antonio Alcalá Galiano olvidó ese liberalismo de un principio y se convirtió en un moderado, cuando no más en un puro reaccionario, ¿no?, en ciertos momentos. Por lo tanto, tampoco fue muy favorable al Riego. Pero sí que la historiografía, la literatura, toda la narrativa de siglos posteriores han creído que Alcalá Galiano era un dios, que Galdós era un dios y que lo que escribía era verdad. Yo siempre digo que Galdós era un escritor, no era un historiador. Nos lo vamos a traer ya hasta nuestros más reciente, ¿no? En 1984 se escribe esta novela histórica, El himno de Riego, de José Esteban, que tuvo bastante predicamento, del cual se han hecho bastantes ediciones. En 2014, La plaza de la cebada, que en el último capítulo también pues habla de Rafael del Riego. Juan Soria escribe a Riego del himno a la horca, con bastante fundamento histórico. Juan sí que trabaja bastante bien la historiografía sobre Rafael del Riego. De lo último que se ha escrito, Riego debe morir, de Pedro Villanueva, basada en unos documentos del bando realista que va persiguiendo a Riego durante la columna móvil. Y esta obra de Nuria Sauch, Trienio. Hay otras obras que lo tocan más de soslayo, más de lado el tema Riego, el tema Trienio, ¿no?, como son esta de Marta Rey, Los 1000 hombres de la libertad, o de Carmen Mola, que le sonará La bestia, ¿no?, que fue Premio Planeta en 2021. Son novelas históricas, algunas con poco contenido histórico y otras con bastantes errores históricos también.
vamos a abordar el teatro, y el teatro es muy interesante porque muchas de las obras, la mayor parte de las obras que se escriben están localizadas aquí en las cabezas. En unas cabezas pues muy idealizadas y, en fin, un poco muy historiada, ¿no? Pasa como el primer grabado que yo les he puesto. Es el pronunciamiento de Riego, es un grabado precioso de J.P. Warner de 1820, pero parece que Riego se estaba sublevando en Suecia. Los tejados son así. Además, tiene ese grabado muy curioso porque en 1823 se hace uno exactamente igual y ya no era Riego, era el duque de Angulema. Pero es exacto, exacto. En alguna otra conferencia sí que lo he puesto. Aquí tenéis algunas obras de teatro, ¿no? Por ejemplo, es muy curiosa esta, de Riego en catalán, o esta, la canción de Riego, de Balbotín, o esta, Riego, caudillo de la libertad. Y vuelvo a decir que muchas de ellas pues, se desarrollan aquí en las cabezas. Si nos volvemos haciendo el recorrido hasta nuestros días, pues va a haber dos obras interesantes. La primera de ellas, Riego, de Francisco Prieto Benito, que representó el colectivo Marken y que se realizó en 1986 y que trajimos aquí a las cabezas en el año 88, cuando se hace el homenaje a Rafael de Riego. Fue un montaje espectacular, hubo que cubrir medio cine porque, en fin, traían un montaje tremendo, era tremendo el que tenía. También el cantautor, escritor y, a pesar de eso, amigo, Rafael Lorenzo, tinetense él, nos hizo esta obra, El héroe de las cabezas, cuando en el año 94 se suceden los actos de homenaje en Tineo. La poesía es inabarcable. No podemos abarcar la cantidad de obras poéticas que nombran a Riego, o a las cabezas, o al héroe de las cabezas, o al caudillo de la libertad. Nombres todos los que queráis. Os he traído aquí dos como ejemplo, esta de un presbítero en 1820 y esta algunos años más tarde, que es muy interesante porque es una colección de obras poéticas donde se inserta el romancero de Riego de Benito Pérez, que glosaba pues, todas las hazañas desde el nacimiento hasta la muerte de Rafael del Riego. Hay un libro muy interesante, editado en la Universidad de Zaragoza, editado en 2019, que se llama De viva Riego a muera Riego. Yo la diapositiva la he titulado De héroe a villano. Si vamos a observar poéticamente cómo Riego va a pasar de ser un héroe excelso a ser el más villano y el más traidor de las personas de este mundo. Y traigo dos ejemplos de los miles que podía haber traído. El primero es un poema que se lee en un banquete que se le da a Riego en su honor en 1820 en el Alcázar de Sevilla, y decía: si las madres romanas coronaban de flores a los conquistadores que asolaban provincias muy lejanas, con más razón nosotras coronamos a Riego, que dio la libertad al patrio suelo. Sin embargo, 3 años más tarde, un militar realista, del que conocemos las iniciales solamente, decía: ya cayó el monstruo infernal, ex héroe de las cabezas, que huyendo por asperezas como collón liberal, pagó su hecho infernal, entregándose cobarde al fiel paisano que alarde hace de español cristiano, con el pueblo soberano han acabado, aunque tarde. Veis esta transformación poética. También lo vamos a ver en otros ámbitos. Hay una serie de libros muy interesantes que edita la Universidad de Salamanca en 2019, que son estos azules, estos 5, que tratan de la poesía en el trienio, donde Riego va a ser una constante en esos poemas. La poesía liberal en España, poesía en el trienio liberal, en Francia, en Portugal, en Inglaterra, en Alemania o en Italia. Y les traigo, me gustaría contarles la historia de este pequeño libro. Es un libro insignificante, donde lo ven. Posiblemente sea una autoedición. Y vino a mí, yo creo que el libro vino a mí. Hay quien dice que muchas veces los objetos, las cosas nos llaman. Yo creo que este libro me llamó. El que me conoce un poquito sabe que de vez en cuando voy a Madrid, hay un día que yo tengo que dedicar a las librerías de viejos. Bueno, últimamente a las librerías de viejos y a las tiendas de discos de vinilos de viejos. Y viene uno cargado con la maleta, que en fin. Pues bien, pues una de estas librerías de viejos que yo visito está en la Cuesta Moyano, junto al Parque del Retiro, ¿no?
bajando. Allí yo me vuelvo loco porque además, como es embajada, pues, tiene todos los alicientes. Y buscando los montones no estaba ni escondido el libro, sino que estaba allí. Jolines, claro, reconocí la imagen rápidamente y el libro es curioso. Curioso, no tiene un valor ni poético, ni tiene un valor historiográfico, ni tiene un valor narrativo, no tiene ningún valor, pero tiene un valor popular, que es lo que me interesa a mí, el riego popular, el riego que se ha metido y ha llegado a nuestros días. Para que se hagan una idea del contenido del libro, su autor se define como juglar republicano. Y hace este libro, que posiblemente sea una autoedición, para conmemorar el bicentenario del valioso pronunciamiento de Riego. Es el cantar de Riego y otros cantares. Para que se hagan una idea, los otros cantares son al cantar al 1 de mayo, al día de ayer, apellido Dolfos, que es ese noble leonés que aparece en los cantares de Gesta, autor de la muerte de Sancho II de Castilla y que liberó la ciudad de Zamora, ¿no? Antonio Machado, a Che Guevara, o sea que para que os hagáis una idea. Y lo traigo aquí precisamente por eso, ¿no? Lo popular frente, digamos, a lo académico. Riego llega a los dos sitios y es valorado en los dos sitios y es positivo en los dos sitios. No me resisto nunca, que doy una conferencia sobre Riego, a leeros este poema, este romance de Fernando Villalón. Fernando Villalón fue un poeta de la generación del 27, que habitó por nuestras tierras, que tuvo la romántica idea de tener, era ganadero también, de tener en las marismas una ganadería de toros con ojos azules. Una cosa muy bonita. El poema es, desde mi punto de vista, una maravilla, el romance, y vamos a leerlo, ¿no? Dame la jaca lazana y el trabuco de mi abuelo, el que tiene el guardamonte filigranado de acero. Al campo me tiro hoy, al campo como los buenos, camino de Cádiz voy hasta dar con los de Riego. Cádiz, tacita de plata, las cadenas se rompieron. Pertenece a una obra suya, Romances del 800, y de verdad yo nunca me cansaré de leer este poema, porque además habla de algo que a mí me hablaban en el 88, cuando yo empiezo a escribir la primera biografía sobre Rafael del Riego. Una de las cosas que hago es irme al hogar del pensionista con nuestros mayores, a preguntarles a ver qué recordaban de Riego, y que, claro, ellos no vivieron el tema de Riego, pero sí que habían escuchado de sus padres, de sus abuelos, que muchos habitantes de las Cabezas habían ido detrás de Riego, no sabemos hasta dónde, ¿no? Y en ese sentido va este romance de Villalón. Nos metemos en un campo también que es la historiografía. Aquí no son todas, son algunas de las obras a nivel historiográfico que se han hecho sobre Rafael del Riego. Les subrayo la de Alcalá Galiano, Memorias, y Recuerdos de un anciano. Ya como les hablé, pues evito hablarles más. Y nos vamos a estas. Es una muestra, les vuelvo a decir, es una pinceladita para ilustrarles esto. Aquí tienen 4 obras, una en castellano, 2 en alemán, que me van a permitir que no lea el título, y otra en francés, que me van a permitir tampoco que no lo lea. ¿Vale? Sí que les voy a hablar de este libro. Este libro sí lo voy a leer. Sí lo voy a leer y lo pueden leer ustedes conmigo. Está en ruso. No hay ningún problema. Verás, vamos a ver, vamos a deducir. Fijaros, el libro se titula Riego. Lo pone ahí. Sé que lo pone ahí porque esta inicial, esta P nuestra, es la misma que Repsin, que es el autor. El libro no tiene un contenido historiográfico profundo sobre Riego, tiene unos planteamientos marxistas tremendos sobre Riego, alejados de la época de Riego y que no vienen al caso. Pero lo curioso de este libro es que cómo vienen los libros, o cómo busca uno los libros. Este libro lo adquirí el año pasado en Ucrania. O sea que, fijaros, es un libro interesante. ¿Por qué conozco el contenido? Porque hubo una traducción, creo que recordar que era en México la traducción que hubo, pero me interesaba tener este original. Con respecto a la historiografía, hay que hacer un parón en los años 30. En los años 30 de nuestra década, con 4 libros. El primero de ellos, El pronunciamiento de Riego de Cánovas Cervantes. Ya estamos hablando de biografías
más o menos de riego. De Cánovas Cervantes se lo defino como lo definía mi maestro Alberto Gil Novales, que decía ni Cánovas ni Cervantes. Con eso queda todo dicho. Posteriormente se escribe un libro en 1931, que lo escribe Carmen de Burgos, una mujer formidable, feminista, avanzada, pareja de Ramón Gómez de la Serna, una mujer magnífica y sobre todo adelantada a su tiempo. Y nos escribe este libro que no todos los historiadores citan al completo: Gloriosa vida y desdichada muerte de don Rafael del Riego, un crimen de los Borbones. Se escribe en 1931 y con ese título el contenido pueden entenderlo ya. Sin embargo, empieza a ser ya una biografía más o menos documentada de Rafael del Riego. Le sigue, al año siguiente, en 1932, la obra de Méndez García, Los siglos de oro de Tuña, que tiene 2 tomos, y el tomo segundo es el que está dedicado al general Rafael del Riego. Es interesante en cuanto a la familiaridad y a todo el entorno familiar de Riego, nos sirve para eso. Y vamos con la primera pata del banco que sostiene a Rafael del Riego. Riego, el estudio histórico-político de la Revolución del año 20, de Eugenia Stur, seudónimo de Enriqueta García Infantón. Un libro magnífico para la época en que se escribe. Magnífico por 2 cuestiones fundamentales. Primera, porque ya Eugenia Stur nos advierte de la manipulación que tanto Pío Baroja como Galdós como Alcalá Galiano hacen de Rafael del Riego, una manipulación interesada. Y segundo, porque va a poder usar una documentación muy interesante, muy familiar. Ella también tenía algunos lazos familiares con Rafael del Riego y eso le va a dar la opción a acceder a una documentación excepcional sobre Rafael del Riego. Digo que es la primera de las patas que sustentan a Rafael del Riego. Bueno, hace 36 años de la foto, o sea que ya ha llovido, o debería haber llovido. El señor que está a mi lado, porque ese soy yo aunque no lo parezca, es Alberto Gil Novales. Y creo que hay que tener con Alberto Gil Novales un merecido reconocimiento, porque su labor es una labor digna de encomio, una labor generosa y sobre todo una labor elocuente. Yo entiendo, y lo vengo repitiendo, que tanto las cabezas como Tineo deben un reconocimiento a este importantísimo intelectual, ya fallecido hace algunos años, sin cuya labor posiblemente pues Riego seguiría en el injusto olvido o en una más injusta distorsión. Alberto Gil Novales, que estuvo en el año 88 en 2 ocasiones aquí en Las Cabezas, presentando precisamente el libro que él tuvo la gentileza de revisar, y en esta conferencia, esto debe ser finales de octubre del 88. En 1976, con nuestra recién estrenada Democracia, él escribe este libro que es fundamental, Rafael del Riego, La Revolución de 1820, día a día, cartas, escritos y discursos, donde va a recopilar todo lo que hay de la mano de Rafael del Riego, todos los escritos donde Rafael del Riego dejó su pensamiento o sus circunstancias que tuvo en la época que le tocó vivir. Es una obra de una labor investigadora tremenda, y eso hay que agradecérselo a Alberto, que tanto Tineo como Las Cabezas hayan podido seguir en esta senda constitucional, pero no francamente, como decía el Felón, eso de marchemos francamente por la senda constitucional, y yo el primero, ¿no? Pues no, sino por una senda donde empezamos a conocer realmente quién fue Rafael del Riego, ese personaje que había estado olvidado durante siglos. La obra de Alberto Gil Novales es ingente, les traigo aquí algunos títulos simplemente por su significado. El Diccionario Biográfico del Trienio Liberal, una obra monumental. Esta obra de síntesis, El Trienio Liberal, también que se ha reeditado ahora recientemente. Los textos exaltados del Trienio Liberal. Las sociedades patrióticas en 2 tomos, magníficas. Las sociedades patrióticas son el germen de los actuales partidos políticos. O esta obra de 1984,
que es un homenaje que se le tributa a Riego en la Universidad Complutense, donde él trabajaba, con motivo del bicentenario del nacimiento de Rafael del Riego. Ahí hay una serie de ponencias muy interesantes donde se van a aportar muchos datos biográficos sobre Rafael del Riego. En 1984 también se va a hacer este homenaje en el Centro Asturiano en Caracas y nos va a llegar aquí a la península y va a tener cierta relevancia aquí en la península a través de un gran entusiasta, Agustín Fernández Rey, al que visitábamos cada vez que íbamos allí a Asturias. Él vivía en un pueblo en Asturias con 2 personas y llegar al pueblo era toda una aventura, era Lugones y había que atravesar una fana. En fin, los asturianos que estáis por aquí entenderéis la aventura que era llegar a donde estaba Agustín Fernández Rey, ¿no? Pero era un encanto. También en 1988 se va a hacer un homenaje con amplio eco nacional y se va a iniciar el hermanamiento con Tineo y se va a empezar a poner en valor la figura de Rafael del Riego. Y las consecuencias que este homenaje en sí va a tener van a ser muy importantes porque creo que hay un antes y un después de 1988, también sin olvidar la referencia de 1984 con Alberto Gil Novales en la Complutense y con el centro de Caracas. Después se han editado desde 1995 hasta prácticamente nuestros días, se han editado, aquí parece mucho, pero yo creo que son pocos, obras en torno a Rafael del Riego. Unas tratan exclusivamente a Rafael del Riego, otras, sin embargo, pues lo tratan tangencialmente. Sí que quiero señalarles a la gijonensa Gloria Sanz por 2 libros que nos han servido mucho a los que nos dedicamos a historiografiar a Rafael del Riego. El primero es una traducción del inglés de las últimas operaciones militares del general Riego, de George Matthews. Y Matthews fue un personaje muy importante porque fue uno de los últimos que acompañó a Riego hasta su apresamiento prácticamente. Ya estaba traducido, pero ella hace una traducción más moderna muy interesante. Y por otro lado, este que se ha editado por el Ayuntamiento de Tineo recientemente, Vida y ejecución de don Rafael del Riego, de un libro que conocíamos de 1824, que estaba en alemán, pero no estaba todavía traducido, y que afortunadamente Gloria, que también es una jubilada como yo, pues ha tenido el tiempo de traducir, ¿no? Bien. Otra vez aquí. Bueno, el de las gafas y las barbas sin cana es Víctor Sánchez. Yo le hablaba de una pata que era Eugenia Astur, una segunda pata que fue Alberto Gil Novales y una tercera pata viva y activa, y quiera Dios que por muchos años, es la de Víctor Sánchez. Víctor Sánchez hizo en el año 2016 como tesis doctoral esta obra, Rafael del Riego, símbolo de la Revolución Liberal. De Víctor, yo no sé ni cómo definirlo ya, pero creo que la Real Academia de la Lengua tiene un lema que es limpia, fija y da esplendor. Yo creo que fue lo que hizo él con esta obra, limpiar, fijar y dar esplendor a la figura de Rafael del Riego, manejando una documentación hasta entonces inédita, sobre todo de la diplomatura francesa y sobre todo en archivos parisinos. La obra es una verdadera maravilla. El que se quiera acercar a la figura de Rafael del Riego tiene que leer esta obra. Esta obra que ha sido editada por la Universidad de Oviedo en 2024 en formato digital. Pero bueno, pueden acceder a ella a través de Internet fácilmente. Échenle en paciencia, 1800 páginas. Pero es una maravilla, ¿eh? Yo me pasa como el Quijote, la voy a releer y releer y releer. Es una obra de cabecera, ¿no? Aparte de eso, Víctor, pues, que también estuvo aquí conferenciando, pues, bueno, ha escrito montones de artículos, a cuál más atractivo. El bicentenario del trienio se ha celebrado y yo creo que el bicentenario se ha celebrado académicamente bien,
ha habido congresos, ha habido, bueno, ha habido movimiento en torno al trienio. Pero ahora bien, hay una frase que dice que los árboles nos impiden ver el bosque y creo que algo de eso ha pasado con Rafael del Riego. El trienio ha oscurecido, ha mantenido en un segundo plano a la figura de Rafael del Riego, que no ha tenido, lamentablemente, demasiadas publicaciones, aunque después de lo de... Ha tenido artículos, sí, artículos interesantes hay bastante, pero publicaciones pocas. Y nos vamos a meter con el ámbito artístico y nos vamos a ir ya primero a las primeras representaciones gráficas de Rafael del Riego. Esto es una Aleluya, es un cómic de la época, hecho en Barcelona, pero que está en el museo, ahora se llama Museo de las Cortes de Cádiz, entonces era Museo Histórico Municipal de Cádiz cuando yo lo frecuentaba allí por los 80. Hay una Aleluya donde aparece el intrépido Riego, aquí en la viñeta 43, y qué curioso, en Cádiz, donde los romanceros en carnaval tienen una aceptación terrible, y por ahí van los tiros. A Riego se le va a representar en un principio junto a los otros miembros que con él se pronuncian o ayudan al pronunciamiento, ¿no? Los veis aquí a Quiroga, a Riego, a López Baño y a Arco Agüero. Riego va a ir, digamos que por protagonismo que le van a dar, no por el protagonismo que él se toma, que jamás se lo va a tomar, pero sí que se va a ir desprendiendo de estos personajes, ¿no? Aquí, por ejemplo, ya lo vemos con Riego, Quiroga y Baños. Y aquí, en este grabado muy interesante que adquirí en París, se ve a Quiroga y a Riego, nada más, un grabado francés. Se ve ya a Quiroga y a Riego. Fijaros cómo ya Riego va a ir tomando un protagonismo especial también a nivel artístico. Riego va a ser representado como el Napoleón español y la evidencia está clara de estas 3 litografías que le traigo de la época del trienio, la última incluso con la mano en el pecho, más napoleónico no podían representarlo, ¿no? Aquí tienen una pequeña muestra de Rafael del Riego. Yo recuerdo en el año 88, cuando hicimos una exposición sobre Rafael del Riego, la conclusión que sacamos es que la verdad que de una a otra no se parecían mucho, ¿no? Y tratar de sacar unos rasgos fisionómicos de Rafael del Riego a través de todo, pues no creo que sea muy factible. Y digo que es una representación mínima, hay por ahí otras, hay unos perfiles. Bueno, una de las últimas que yo he adquirido, yo no lo había visto nunca con bigote, que la verdad no le sentaba muy bien. Bien, vamos a ver, de estas, la más conocida quizás, y la que ustedes van a ver dentro de un ratito, sea esta que está en el museo, a ver si lo digo bien, Museo del Romanticismo de Madrid. Digo a ver si lo digo bien porque antes, en mis tiempos, se llamaba Museo Romántico de Madrid y la gente iba allí creyendo que se va a encontrar a Cupido, todo rosa y otras historias, ¿no? Nada más lejos, ¿no? El XIX es el siglo del romanticismo, ¿no? Y el XIX también es el siglo del retrato, ¿no? Todo el mundo quería tener una representación de Rafael del Riego en su casa. Les digo que esta es un óleo sobre tabla y es quizás la que ha sido más difundida. De hecho, el primer busto que se colocó en la Alameda está basado en esta imagen de Rafael del Riego que se muestra con el libro de la Constitución. Posteriormente, fuera ya del trienio, a Riego se le va a representar en grupos de mártires por la libertad española. Ahí lo tienen señalado, ocupando una situación privilegiada. Otros mártires, el Empecinado, Padilla y Maldonado, los comuneros, Torrijos, Mariana Pineda, todos están ahí en esas orlas. Nuestros días y en lo local, creo que también había que traerlo, ¿no? Son representaciones de autores locales, de las cabezas, ¿no? Algunos incluso nos acompañan hoy. La primera es de Fernando Bravo, un grabado que hizo. Están todas basadas en retratos del XIX, o sea, no son ninguno nada originales en cuanto al tema, ¿no? El segundo es de Antonio, que lo he visto antes por ahí, de Antonio Boza. El de arriba es muy curioso porque es una camiseta, una serigrafía que me regaló por aquel entonces Juan Ponce, una serigrafía y además es única. Y la última fue un regalo que me hicieron 2 chicas, a las que quiero mucho,
que es un retrato también basado en el retrato del Museo Romántico, del Museo del Romanticismo, de Rafael del Riego, ¿no? A nivel de escultura, pues desde el mismo momento, desde 1820, pues ya se intenta hacer, por ejemplo, aquí, en este fragmento que le traigo del redactor sevillano, dice: se está trabajando en esta ciudad, en Málaga, una estatua ecuestre de bronce que se ha de erigir a Riego en la Plaza de la Merced, a la cual se ha puesto su nombre. O sea, nos está hablando de dos cosas: de las calles, las plazas, después tocamos el tema, pero también de que ya desde el primer momento se intenta poner a Riego en plazas, con una estatua en este caso, ¿no? Aquí hay distintos bustos de Rafael del Riego y aquí están los actuales, ¿no? Donde hay imágenes de Rafael del Riego. Pues la primera en las cabezas, que fue la primera que se colocó, se hace el busto en 1985, lo hace Juan Herrera, aunque se coloca en 1988, llevaba ya algunos años hecho. Aquí lo tenéis en el taller todavía de Juan Herrera. Se coloca aquí, los más jóvenes pues esto no lo conocen, esta era la Alameda antigua y se coloca en el centro de la Alameda. Posteriormente se desplazó hacia esta fuente. Yo voy a dar mi opinión, a mí no me gusta. Ese emplazamiento no me gusta nada y creo que no es tampoco bueno para la imagen. ¿Por qué? Artísticamente porque el agua tiene cal, el cal afecta a la pátina del bronce y le da un tono pues desgastado, un tono como veis ahí. Y además la luz que tiene inferior, lo que le produce a los que, no sé, hemos manejado la fotografía, lo que produce es lo que hemos hecho siempre nosotros para asustar a alguien: poner una linterna debajo y la asustamos porque nos da un aspecto fantasmagórico, que es el mismo que tiene cuando esa luz funciona, porque hace tiempo que no funciona. Y la verdad que entiendo que también, yo hablaba antes al principio de la conferencia de humanizar, creo que también hay que dignificar. Creo que tal como está ahora, que lleva, no es ahora, lleva ya bastante tiempo, creo que habría que hacerle algo para que, en fin, no acabara en el agua. En 1993 se coloca este busto de Rafael del Riego en la plaza del mismo nombre, en Oviedo, y en Asturias, en Tineo y en Tuña se colocan estos dos, en 1994, obra de José Luis Iglesia Luelmo. Este es el que está en Tuña, en la plaza de su mismo nombre, y esta es una placa que se colocó en el balcón donde Rafael del Riego se dirigió a sus paisanos cuando fue desterrado, digamos así, a Asturias. Y este es el último que se ha colocado en la Plaza de la Constitución, obra también del local Rodríguez Castro. Y vamos a meternos en el campo que me apasiona, la música, el himno de Riego. Bueno, aquí habría tela que cortar. No se sabe a ciencia cierta quién es el autor del himno de Riego. Se sabe el autor de la letra, que es Evaristo de San Miguel, que era un militar que acompañaba a Riego, y cuando va con la columna móvil y llega por Algeciras, se hace esta marcha para animar a la tropa. Sin embargo, la música es muy controvertida. La música, hay muchas divergencias a la hora de asignarle una paternidad. Incluso, vamos a decirlo, hay algunas opiniones que decían que Schubert conocía el himno de Riego. Y la verdad que yo estuve escuchando el otro día la pieza en cuestión y me quedé un poco asustado. Bueno, la letra original decía, una de sus estrofas: serenos, alegres, valientes y osados, cantemos soldados el himno a la lid. De nuestros acentos el orbe se admire y en nosotros mire los hijos del Cid. Soldados, la patria nos llama a la lid, juremos por ella vencer o morir. La letra del himno de Riego ha tenido muchas variantes según la época histórica que haya estado. Es el himno de las revoluciones y es el himno que reúne el consenso de la Segunda República Española. Entre la marsellesa, la internacional, el himno de Riego parecía que unía todas las ansias de libertad que había, ¿no? Y parece que hubo un consenso. Conocerán esta letra: si los curas y frailes supieran la paliza que les van a dar, subirían al coro cantando libertad, libertad, libertad. Bueno, vamos a hacer una cosa. Yo le pego un traguito al agua y escuchan esto y hablamos del trágala, que creo que, en fin, los personajes que aquí van a estar
lo hacen Si mejor. los reyes de España supieran lo poco que van a durar, a la calle saldrían gritando libertad, libertad, libertad. Si los reyes de España supieran lo poco que van a durar, a la calle saldrían gritando libertad, libertad, libertad. El himno de Riego, sí, pero la letra es del pueblo. Nuestro rey absolutista tuvo que hacerse constitucional. Me habéis hecho entender vuestro anhelo de que se restableciese aquella constitución promulgada en Cádiz en 1812. Marchemos francamente, y yo el primero, por la senda constitucional. Marchó el rey, marcharon los liberales y tragaron los absolutistas con esa constitución. Al que le pese que roa el hueso, el liberal le dirá eso. Trágala, 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 perro. Ya no hay vasallos, ya no hay esclavos, sino españoles libres y bravos. Trágala, 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 perro. Evidentemente las voces de Coronado, de Blanca Portillo y de Elejalde, pues evidentemente muchísimo mejor que la mía. El Trágala era una canción que hería a los absolutistas, era lo que los liberales le cantaban a los absolutistas. Tú que no quieres, trágala, perro. Y el trágala se ha convertido después en una cuestión, cada vez que tenemos que hacer algo que no nos gusta, esto es un trágala, ¿no? Se ha quedado a nivel popular, que vuelvo a decir que es lo que me interesa a mí de Rafael del Riego. Vamos a hacer ecuánimes, vamos a ver qué le cantaban los absolutistas a los liberales. No eran tan musicales, no eran tan populares, pero alguna cosa habría. Voy a ver si doy con el minutaje correcto y escuchamos. Ya no se llaman facciosos los que van por las montañas, que se llaman defensores de la corona de España, pitita bonita, con el pío, 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 pon. Viva Fernando y la religión, y muera Riego, que es un traidor, nos ha robado la religión. Bueno, veis que pasa como con la poesía, ¿no? Riego va a ir hasta ser un traidor, ¿no? Evidentemente, y las canciones no son las únicas, es una pincelada. Y entramos ya en un tema que nos apasiona. Si no tienen nada que hacer, podemos dar una conferencia sobre esto, o dos, o tres, o cuatro. Riego va a entrar en el flamenco, fijaros qué cosa, donde menos se lo espera uno. Y va a entrar en lo más profundo del flamenco, en la madre seguirilla. Hay 5 seguirillas que ya recoge Demófilo. Demófilo es Antonio Machado y Álvarez, el padre de los Machados, de Antonio y de Manuel. Y él es considerado como el primer folclorista, el primer antropólogo, el primer flamencólogo incluso. Y ya en 1881, en una colección de cantes flamencos, aparecen estas 5 seguirillas. Cuando yo descubrí estas 5 seguirillas, allá por el año 88, incluso antes, yo siempre le he dado vuelta a estas seguirillas, pensando en que alguien las tuvo que escribir. Pero claro, plantearte eso con letras de flamenco es complicado, porque el flamenco fundamentalmente es tradición oral. Bueno, pues la verdad que le he dedicado mucho tiempo últimamente al estudio de Riego, cómo acaba en el flamenco, y sí que tienen una paternidad estas seguirillas, y sí que la he podido adelantar en 2 décadas. Estas seguirillas se crean en aproximadamente en la década de 1860, ¿no? No es el tema de profundizar ahora, porque prefiero que veáis, escuchéis estas seguirillas y vamos a escuchar al menos una de ellas.
he conseguido que grabar todas. Ha habido amigos que me han cantado, ha habido flamencos que me han cantado estas 5 seguirillas y la verdad que fue un gran logro, ¿no? El día que en Capilla metieron a Riego, los suspiros que daban sus tropas llegaban al cielo. Mataron a Riego, ya Riego murió, cómo se viste de negro luto toda la nación. Aquel día tan grande que Riego murió, se le cayeron a Duca las alas a mi corazón. Dobles las campanas, dobles con dolor. Como mataron a Riego el valiente, mira, y qué dolor. Que salgan los santos de San Juan de Dios a pedir limosna para enterrar a Riego, que va de por Dios. Tienen un componente gitano, las ducas que aparecen por ahí, ducas son las penas, ¿no? El lenguaje calor. Vamos a escuchar una de ellas, ¿vale? Podemos escuchar cualquiera de ellas, pero vamos a meternos con la primera, ¿no? La primera, vamos a escuchar a Antonio Mairena, Llave del Cante, en una grabación con la guitarra de Melchor de Marchena, su guitarrista habitual, de 1970. Estamos todavía en dictadura, pero se grababa esto. Vamos a ver si damos otra vez con el minutaje, correcto. Vamos a ver. Vamos a ver. El día que en Capilla y metieron a Riego. Todos los suspiros que la tropa que llegaba al cielo. Bueno, da pena cortar a Antonio Mairena, pero bueno, vamos a unos cantes más livianos. Riego también aparece en el Mirabrás. Un Mirabrás, para los menos avezados en el flamenco, es un cante del grupo de las Cantiñas, de Cádiz, primo hermano de las Romeras, de las Rosas, de los Caracoles y de las Alegrías. Es obligado leer este Mirabrás. Y es obligado por dos cuestiones. Primero, porque es de una belleza terrible. Y segundo, porque el autor es un jubilado como yo, profesor que fue de esta casa, un buen poeta y mejor letrista del flamenco. Me estoy refiriendo a José Luis Rodríguez Ojeda, que nos dejó esta cosa tan bonita que después ha grabado José Parrondo o Manuel Romero en épocas distintas, ¿no? ¿Para qué tantas bayonetas, tantas bombas y cañones? ¿Para qué tantas bayonetas cuando las nobles razones de palabras se alimentan? Y aunque disparen con mucho acierto, los ideales siguen viviendo. Ay, dicen que Riego con sus tropas leales volverán para darle al pueblo otra vez sus libertades. Que este rey Fernando el VII, ante los liberales, faltó a su juramento. Rumores hay, andan hablando. Rumores hay y andan hablando que están en Cádiz o en San Fernando. Que están en Cádiz o en San Fernando. Esto cantado por Mirabrás, también tengo el audio hoy, pero en fin, no da tiempo. Y me tengo que acordar, evidentemente, de los cantes también de Manuel Cordero, en su último disco Rincón Malillo, con los fandangos de Lucena. Igual que tengo que acordarme también de Paco Coto, que también realizó alguna obra sobre Rafael del Riego, obra simbólica, como era su pintura de Rafael del Riego, que lamentablemente pues no he podido localizar, pero
sigo empeñado en poder localizarla algún día, ¿verdad? Bueno, el amigo Salvador Tábora se acordó de Riego en esta maravillosa obra donde vamos a unir música y teatro. Con Salvador estuvo hablando mucho tiempo, pues, entre otras cosas lo trajimos a La Algodonera como personaje andaluz. Y estuvo hablando durante bastantes ocasiones sobre Rafael del Riego y sobre esta ópera de Carmen, desmitificando el mito de Mérimée, ópera de cornetas y tambores. Y también hay dos momentos en los que hace alusión a Rafael del Riego. Vamos a ver si acertamos con los minutos esta vez. Pueblo blanco. Junto a Sevilla, hay Riego y sus tropas. Hay Riego y sus tropas. Su blavaro. Sí, la banda que suena es la de La Esperanza de Triana, con Julio Vera a la cabeza. Esto fue muy curioso. De hecho, cuando representaron esta obra en Estados Unidos, pilló lo de las Torres Gemelas y ellos no pudieron representar ese día, o sea que tuvo unos avatares. Vamos a ver el segundo corte. Bueno, Riego, Tábora lo que hace es meter la misma seguirilla de antes, pero la mete por bulería. Es muy curioso, ¿no?, lo que hace Tábora. Bueno, los genios, eso es lo que tienen. Riego va a llegar a la ópera. Fijaros que estamos hablando ya del bel canto, de algo bueno. Hay una ópera, El Diablo en Sevilla, que se desarrolla en las cabezas, de José Melchor Gómez, 1831. Este José Melchor Gómez es uno de los que se le atribuye, si no la música del himno de Riego, la recomposición de la música del himno de Riego, aunque hay otras teorías de cantos populares y de otras historias, ¿no? Esta obra se ha representado un par de veces. Se ha representado en el Liceo en Barcelona en 1854, pero en una versión para concierto, y se representó aquí en Valencia con motivo del bicentenario de la Pepa, en 2012, ¿no? Evidentemente no la vamos a escuchar, no nos da tiempo. Y Riego también va a aparecer en la parte más popular. No son óperas, pero sí son zarzuelas. Aquí les traigo tres. Esta que les traigo la portada y las primeras páginas, ¿no?, La Libertad, de 1905, o esta zarzuela Vivan las Caenas, de 1906, o esta tan curiosa de 1933, con esta ilustración original de la época,
bueno, un poco folclórica la ilustración, pero es muy curiosa, pero estamos hablando del año 33. Vamos a ir terminando. Otras músicas también van a tratar el tema de Rafael del Riego. Por ejemplo, Riego, marcha fúnebre para piano, de 1897, o esta gran fantasía sobre el himno de Riego, o este himno patriótico en celebridad de los días del ciudadano Rafael del Riego. A Riego se le van a hacer homenajes durante el trienio cada 2 por 3. El día de San Rafael, de su nomástica, el día de su nacimiento, el día de no sé qué. Y cada vez que había un homenaje a Riego era una verdadera procesión. Retratos de Riego, poemas a Riego, canciones a Riego. Esta es de las más conocidas, de las muchas que tiene, ¿no? De Riego al nombre loor, viva España del defensor, en las cabezas Riego clamó la suspirada Constitución y enarbolando marcial pendón a los leales acaudilló, etcétera, etcétera. Hay una letra de comparsa, aunque no debemos hablar de comparsa, debemos hablar de murga, que a mí me recitaron mis abuelos, que eran ya octogenarios como mínimo, y cuando yo en el año 88 estaba elaborando y estaba documentándome, pues ellos me recitaron de pe a par, pero además con una facilidad tremenda esta letra que se cantó aproximadamente yo calculo que en 1919 o 1920. ¿Y por qué digo esto? Porque el final dice: pero el pueblo de las cabezas no olvidó y su digno ayuntamiento en cumplimiento así grabó el nombre de este mártir, general Riego, premio de Dios. Se deben referir a la lápida que en 1917 se colocó en la casa del balcón de Riego. Calles y plazas. Hubo un boom durante el trienio y posteriormente en ciertos periodos de nominar calles, plazas, lugares con el nombre de Rafael del Riego. Aquí les traigo algunos ejemplos. En Málaga, que ya lo hemos visto, donde se pretendía hacer ese monumento, esa estatua ecuestre. En Oviedo, Plaza del Riego. En Cádiz, por traerle a alguno, podríamos haber traído Villanueva y la Geltrú, por ejemplo, o cualquier otra, ¿no? En Sevilla es muy curioso, el tema de Sevilla es muy curioso porque en 1860 se coloca una calle con el nombre de General Riego. Sin embargo, se cambia en 1936, por los motivos del golpe de Estado de General Franco, por General Moscardo. Actualmente esa calle se denomina El Silencio y es la calle que está detrás del Corte Inglés, por donde sale la Cofradía del Silencio todas las madrugadas. Difícil cambiarle el nombre, ¿eh? Lo que sí se hizo en 2003, en el ayuntamiento que presidía Domingo Hernández Carrillo, fue, y también en asociación con el Centro Asturiano y con el Principado de Asturias, aquí vemos al desaparecido también Joaquín Álvarez, que era presidente del Centro Asturiano, y el alcalde de Tineo, Mariano, en aquel tiempo, en fin, el alcalde de Sevilla, en fin, otras personalidades. Se puso una glorieta al General Riego que está cerca del Alamillo, con lo cual en su nomenclator todavía Sevilla pues, va a conservar esto. Pero hay cosas más curiosas, lugares. Por ejemplo, en la Plaza de la Cebada, en Madrid, el Ayuntamiento de Madrid tuvo un programa para señalar lugares históricos y colocar esta placa. Yo no hace tanto tiempo que... Hay que ir con un GPS para encontrarla, porque yo que estuve en la inauguración de la placa, pues sabía más o menos dónde estaba, pero ahora con los toldos, con los árboles, con esto, con un GPS, porque si no, no la encuentra. Das 40 vueltas a la Plaza de la Cebada y no la encuentra. La Carolina conserva también la cárcel donde estuvo Rafael del Riego. Y fijaros que años más tarde, pues a la memoria, cárcel que algunos describen como letrina, a la memoria del ilustre patricio, una palabra también muy de época, don Rafael del Riego, que ocupó este calabozo. Hubo también pueblos, por ejemplo en Puerto Rico, el Hatillo del Corazón de Riego, que tomaron su nombre. Y esto es muy curioso, Cortijo General Riego, en Jódar, en Jaén. Este fue el cortijo donde los habitantes de Arquillos apresaron a Riego, que tenía otro nombre y ahora se llama Cortijo General Riego. Hacen una representación de cómo apresaron a Riego estas asociaciones de historialistas que vienen aquí a las cabezas.
Riego es un ídolo nacional, va a ser tildado como el héroe de las cabezas, no es algo que yo me inventara en el año 88 para el libro, sino que lo recogí precisamente por la importancia que tuvo. Va a ser también, por ejemplo, por la Sociedad Landaburiana, denominado el Emperador Riego. Va a haber periódicos que van a tener su cabecera y van a ser denominados el Grito de Riego, por ejemplo este que les traigo de 1823. Va a haber sociedades patrióticas como esta de Cartagena de 1821, llamada Los Descamisados Hijos de Riego, o esta que es muy curiosa, Sociedad de Amigos de Riego y Mártires de la Libertad, de 1932, y cuya presidenta era Carmen de Burgos. Les he hablado antes de un libro de Carmen de Burgos. Va a tomar la presidencia, va a morir poco después, Carmen de Burgos. Va a tomar la presidencia de esta sociedad que va a organizó el homenaje en Madrid del 31 y también del 32, homenaje que se va a ir diluyendo. Y, por ejemplo, va a quedar en el refranero popular: ser más valiente que Riego, ser más liberal que Riego, o todavía más popular. Estamos ya en hora de adultos, ¿no? Tener más cojones que Riego. Tan popular que va a aparecer en juegos. Esto no es el juego de la oca, es el juego del cisne, precedente del juego de la oca, donde en la casilla número 7, lo veis aquí ampliado, está Riego. Debe tratarse de un juego aproximadamente de los años 30 y en torno a Cataluña, por el tipo de personaje que aparece ahí. Va a aparecer también ya en la época del trienio, en 1822, creo que es esta baraja de cartas, donde Riego va a aparecer como el caballo de espadas. Y va a aparecer también, uno de los últimos descubrimientos, en unas estampitas muy pequeñas, constituyen una colección de 75, yo he traído aquí algunas, que se hizo con motivo del centenario de la Guerra de la Independencia, con lo cual deben estar entre 1908 y 1912. Técnicamente se llaman fototipias y esto aparecía en las cajas de cerillas. Una colección muy curiosa. Riego va a aparecer en sitios tan insospechados como en una botella de sidra. Bueno, esto es políticamente incorrecto hoy en día, sidra champán. Es incorrecto. Además de Villaviciosa, o sea que es del sitio de la sidra. O va a aparecer en sitios tan insospechados como en chocolates Jaime Boix, donde aparecían estos cromos que se ven aquí. Bueno, este es el apresamiento de Rafael del Riego. Hasta ese término de popular vamos a llegar. O, por ejemplo, en abanicos, hay varios abanicos. Este creo recordar que es del Museo Romántico, creo que es. O les decía antes que va a aparecer en la moda. Eugenio Astur nos habla de unas guarniciones que las mujeres usaban en los vestidos y que llamaban baterías de riego. E incluso sabemos que en San Petersburgo, en Rusia, en la segunda mitad del 19, se utilizaban los sombreros a los riego o las petacas a los riego. En los homenajes. Les traigo esta porque hay una coincidencia muy curiosa entre el homenaje del 1931, donde estaba Carmen de Burgos y demás, en Madrid, y el homenaje de 1932 en Las Cabezas. ¿Qué tienen de común? Tienen de común lo romántico que tienen, ¿no? Lo aventurado que tienen. En 1931 se propone, fijaros, la Sociedad Matritense de Amigos del País propone lo siguiente: transformación del monumento de Alfonso XII del Retiro en un monumento a los mártires cuya cúspide estaría Riego y en el basamento víctimas borbónicas desde Daoiz y Velarde hasta Galán y García Hernández. Es decir, proponían ese monumento que hay en el Retiro, donde todos nos hemos hecho la foto con el lago delante ese, con las barquitas y toda la historia, que se ven allí la gente tomando el sol y toda la zarandaja, pues quitar de ahí a Alfonso XII, poner a Riego y a todos los mártires borbónicos, ponerlos ahí. Evidentemente esto no se hizo, Alfonso XII sigue estando allí todavía. Qué locos estaban los de Madrid, ¿verdad? Pues bueno, vamos a ver las cabezas si estábamos igual de locos, ¿no? Se proponen dos cosas. Primero, que el balcón de Riego sea declarado monumento nacional y que se cambie el nombre al pueblo. Y el nombre del pueblo debería ser Las Cabezas de Riego. Ninguno de los dos, evidentemente, se hizo. Y hay una foto que es tremendamente curiosa, que es esa de ahí.
Eso es Las Cabezas, eso es el año 1932, eso es un grupo de personas y lo que están ondeando son banderas tricolores. ¿Dónde están? Pues justamente en lo que hoy se llama como viviendas del General Riego, los pisos que hay ahora están apuntalados y demás. ¿Y qué estaban haciendo? Buscando la cabeza de Riego. En la sentencia, a Riego se tenía que ser decapitado y su cuerpo tenía que ser partido en 4 cuartos. Un cuarto, la cabeza tendría que venir a las Cabezas de San Juan. De hecho, hay un artículo que es Las Cabezas de San Juan donde Riego perdió la suya. Muy curioso. Y de los 4 cuartos, uno tenía que ir a San Fernando, otro tenía que ir a Málaga, otro tenía que ir a Sevilla y otro tenía que ir a Madrid. Cuando esta sentencia se publica en la Gaceta, que era el órgano oficial, el BOE de la época, esta parte parece que, bueno, pues que Fernando VII fue benévolo y no se llegó a cumplir. Pero ahí los habitantes de Las Cabezas todavía se creía que la cabeza pues estaba aquí. Es curioso también, podía haber traído otro grabado que adquirí en Italia, donde se llama Riego Straccato, una cosa así, y se ve una descuartización muy extraña de Riego, porque en los países donde se seguía con sumo interés todo lo que estaba pasando en España, esto del morbo que producía el descuartizamiento y la decapitación de Riego, pues todavía continuaba. Y ya casi vamos a ir terminando, que ya está bueno lo bueno. The Horrid died its cast. Este lo leo. La horrible suerte está echada. En 1823, después de la muerte de Riego, en Londres se coloca este pasquín en el cual se pedía 38 días de luto porque habían sido los años que el héroe de Las Cabezas tenía cuando fue ejecutado. Está sobre un fondo de un grabado de los homenajes que se le rindieron en la Plaza de la Cebada aproximadamente a mitad, a comedio del siglo XIX. Fijaros el túmulo tan inmenso que levantaban, y esto se estuvo haciendo durante varios años seguidos hasta que parece ser que, bueno, momentos históricos pues no era aconsejable, ¿no? Posteriormente a la muerte de Riego, pues también se sigue usando su nombre, ¿no? Pues existen los hijos predilectos de Riego o los vengadores de Riego. A Riego, Isabel II lo va a restituir por un real decreto en su buen nombre. En el año 1835, en el artículo 1, se dice que el difunto general don Rafael del Riego es repuesto en su buen nombre, fama y memoria. Claro, podéis decir, ¿y con 5 años Isabel II hacía estas cosas? Posiblemente no. Más mayor sí hacía otras, pero estas cosas no las hacía con 5 años. Claro, estaba en la regencia de su madre María Cristina, pero detrás estaba también Álvarez Mendizábal, como parece ser que también estuvo detrás del testamento de la viuda de Rafael del Riego, que yo os invito a leer porque es todo un escrito de ética sobre todo lo que pasó con su marido y con la nación española. Y ahora sí voy a terminar ya por fin. Y siempre que hablo de Riego me gusta acabarlo con esta imagen y sobre todo con este texto. Un texto que escribieron los cabeceños, nuestros antiguos cabeceños, nuestros antepasados, y con qué razón lo escribieron. Decían que Riego durará tanto como la existencia de todos los hombres virtuosos y sensibles. También trayendo un recorte de prensa de 1821, decía: tú perteneces a todos los siglos. El hecho que 200 años después estemos aquí, con esta libertad de reunión, con esta libertad de expresión, es gracias a este señor. Y ojalá hoy este acto se convierta en un acto virtuoso y sensible y tenga continuidad. Muchísimas gracias por su atención. Bueno, un recuerdo de la jornada de hoy, porque no tengo recuerdo además del canto.